La resonancia es una noción de la física que nos cuenta cómo los sonidos se propagan y expanden. Esta idea se traslada a la metáfora textil para describir el proceso de encuentro y de diálogo que se logra a través del hilo y la aguja, donde un relato bordado genera otros relatos. Esto es justamente lo que hemos identificado que sucede con los relatos bordados de los y las firmantes de paz de las FARC, sus familiares, vecinos y vecinas. Ellos se amplían, se diversifican o vibran en un mismo tono cuando llegan a otras personas. La resonancia prolongada es el alargamiento de un mismo sonido en el tiempo, simbolizando así las historias y conmociones que se repiten en distintos momentos y espacios. En el textil, las puntadas se funden y entraman para dar cuenta de memorias colectivas, es decir, son un mismo sonido que se prolonga, es una misma historia que se repite. La pieza de Jonathan, un niño de 8 años, hijo de un firmante de La Paz, habitante de la zona de Urabá, Antioquia, genera una resonancia prolongada con la pieza de Estefa, una joven de 26 años de la ciudad de Popayán. Ambos vivieron la misma historia. La madre de Jonathan fue asesinada por paramilitares, el padre de Estefa también. Ambos vieron arder sus casas en su niñez. Entre Jonathan y Estefa, a pesar de la distancia de los territorios y la diferencia de sus edades, hay una misma historia, un sonido que se alarga en la geografía, atravesando vidas y familias. Este mismo tipo de resonancia crea relatos plurales donde es posible ver cómo una misma idea, sentimiento o emoción se repite entre los, les y las bordadoras. Es un mismo sonido que se amplía y se intensifica. La paz aparece representada por medio de palabras o palomas, puntadas que quieren dejar una voluntad del hacer, del pensarse como ciudadanía en medio de un país que busca construir futuros más dignos. La resonancia difusa hace que el sonido base se transforme al rebotar sobre diversas superficies. En la narrativa textil implica que de una historia se desprenden otras que se diversifican y expanden. En este caso, una pieza abordada por un firmante de la paz genera reflexiones de corresponsabilidad en las personas que la visualizan, y esto hace que se den otras narrativas. Por ejemplo, el sentir el desasosiego de la guerra, la pregunta alrededor de la persistencia de los extractivismos y la crisis de los bienes comunes, la violación a los derechos humanos y la impunidad frente al caso de los falsos positivos, pero igualmente la certeza de la paz como un proceso que construimos entre todas, todos y todes. El resonar se diversifica, cambia sus frecuencias, formando un coro que contiene la pluralidad y complejidad que atañe a un país en tránsito hacia las paces. Como hemos visto, las resonancias textiles son elementos que permiten la construcción de diálogos y relaciones sociales. Son mediadoras que poseen la potencia de testimonios y relatos ampliados. Tal como afirma Michael White, cuando las historias de otros, otras, otros tocan ciertas cuerdas de nuestra propia historia o tocan alguna experiencia que hemos vivido, se produce una resonancia que inevitablemente nos mueve.